sesión 117 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 118 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Vamos a pasar a la cuenta y le otorgo la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura de la misma. Gracias, Presidenta. Se ha recibido un oficio del Presidente de la República por el cual se presenta la urgencia que califica de discusión inmediata para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Una comunicación del Comité Social Cristiano e Independientes, por la que informa que el diputado Johannes Kaiser reemplazará al diputado Roberto Arroyo en esta sesión. Una comunicación de los diputados Fernando Sánchez y Tomás de Rementería, mediante la cual informan que han acordado parearse para la presente sesión. Una invitación del director general de Aeronáutica Civil a los integrantes de esta comisión a la ceremonia del Día de la Aeronáutica Civil, actividad que se realizará el 12 de diciembre a las 18:45 horas en la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. Los reportes de Defensa Nacional, elaborados por el Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondientes a la semana del 25 de noviembre al 2 de diciembre y del 2 al 9 de diciembre del año en curso. Se ha recibido también una presentación del vocero de la Coordinadora Nacional de Jivieros y delegado nacional de Calama Sur, señor Pascual Aguilera Sarmiento, a través de la cual manifiesta la preocupación de las organizaciones a quienes representa y alerta frente a la situación que estaría sucediendo en los puertos de Iquique y de Arica. Lo anterior debido a recaladas de numerosas embarcaciones pesqueras chinas que supuestamente operarían en aguas internacionales para la captura de la jibia. Al respecto, solicita que se extremen todos los controles, fiscalizaciones y procedimientos que aseguren los aspectos pesqueros, ambientales, sanitarios y de los derechos humanos de las tripulaciones. Se ha recibido también una presentación del señor Bernardo Tapia Valderrama. Él es director del sindicato número 2 de trabajadores productivos de ENAER y solicita la cooperación de la Comisión para hacer posibles las demandas de los trabajadores a quienes representa, como es el cumplimiento de los compromisos del Estado en temas referidos al incentivo al retiro y reajuste del sector público para los trabajadores de esa empresa, puesto que no tienen derechos, no reciben esos derechos. Y al respecto adjunta compromisos del Estado, representados por distintos ministros o subsecretarios en distintos gobiernos desde el año 2010 en adelante. Y finalmente se recibe una nota, del jefe del Comité de la Unión Demócrata Independiente, por el cual comunica que en esta sesión el diputado Cristian Moreira será reemplazado por el diputado Cristian Lave. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Respecto, si le parece a la comisión, al punto 6 y al punto 7, que podamos remitir los antecedentes a los organismos del Ejecutivo que correspondan, porque la verdad es que nosotros como comisión está fuera del rango de nuestras posibilidades, más allá de nuestras buenas intenciones, señor secretario. Presidenta, en la línea que usted señala, la nota que envían en relación con la pesca de la jibia, el coordinador de los jivieros y delegado de Calama Sur, esta misma nota ha sido dirigida a los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Economía, Defensa y Medio Ambiente del Senado, Trabajo también del Senado y Salud, y en la Cámara a la Comisión de Pesca, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Trabajo y Salud, de modo que ya obran fue enviado. En manos de esas comisiones. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, ingresando al orden del día, sobre la cuenta, diputado, con todo gusto. Muchas gracias, presidenta. Sí, por su intermedio, solicitarle al señor secretario, no sé si como comisión nosotros podemos, porque no quedo muy tranquilo a propósito que en las otras comisiones van a decir, esto fue remitido a la Comisión de Defensa, a la Comisión de Pesca, a la Comisión de lo otro, y todos nos vamos a quedar muy tranquilos esperando que la Comisión del Frente inicie algún tipo de acción con respecto a este tema que a mí personalmente me preocupa mucho, esta verdadera invasión
que están haciendo los chinos, sin respeto a nada ni a nadie, y que vienen a pescar en nuestras 200 millas marítimas, y ahora están apoderándose de los puertos. Me parece una situación bastante extraña, por lo menos. Entonces yo le pondría luz roja a ese papel y tomar algunas acciones como comisión, oficiar o invitar a alguien que nos explique qué es lo que ahí está ocurriendo, Presidenta, porque no me parece que simplemente quedemos con que ya recibimos, muchas gracias, y continuamos con el siguiente punto. Me parece que esto es grave, lo estamos viviendo ya hace bastante tiempo, que verdaderos tumulto, no sé cuál es el término exacto para definir cuando llegan cientos de embarcaciones chinas a pescar hasta nuestras aguas. Y la verdad es que a mí me preocupa sobremanera este tema, más que los derechos humanos de los que ahí vienen desde China. Me interesa que nos están quitando la pesca a nuestros pescadores en los distintos lugares del país. Eso es, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Undurraga. Gracias, Presidenta. Saludar a toda la comisión. Lamento diferir con el diputado Becker con dos razones. La pesca de la jibia en Chile, lamentablemente por una ley aprobada por este Congreso durante la legislatura anterior, donde se cambió el arte de pesca de la misma, en la práctica económicamente no se hizo realizable, dado que se pescaba por arrastre y ahora se pesca por potera. Lo sé porque fui parte de la Comisión de Pesca en la legislatura anterior. Con excepción de un solo barco, creo que ningún otro barco se convirtió y se deshizo esa industria en la única zona donde se estaba explotando, que era el Biobío. Dicho lo anterior, el aceptar por bueno y por visto, por bueno y por verídico, que la Armada de Chile no protege las 200 millas náuticas me parece grave desde el punto de vista de la Comisión de Defensa. Porque ¿quién tiene que resguardar la soberanía marítima? No solamente en los aspectos territoriales contra un supuesto invasor beligerante, sino adicionalmente proteger las 200 millas náuticas de exclusiva responsabilidad económica de nuestro país en la Armada de Chile. Y darlo como que efectivamente eso no se hace, no me parece que sea lo correcto. Adicionalmente, cada buque que recala en cualquier puerto de Chile, sea chino, japonés, americano o inglés, o de cualquier nacionalidad, requiere y necesita de todos los permisos técnicos para poder recalar en nuestros puertos. Si no, no lo puede hacer. Entonces, yo sería un poquito más cuidadoso sin obviar, digamos, la legítima aprehensión que pueda tener la persona que nos está señalando a través de esta misiva, pero de ahí a darlo por hecho, me parece que es una ofensa a la Armada de Chile. Gracias, diputado. Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros tenemos 4.800 kilómetros de Chile continental, no estamos hablando de la Antártica y sumando a eso la isla de Pascua. Los medios de la Marina de nuestro país, de la Armada de nuestro país, son naturalmente limitados y para más remate, señora Presidenta, la cantidad de combustible que está a disposición de los medios de la Armada también es limitado. Es decir, no pueden sencillamente operar de manera permanente porque también tienen costos para el equipamiento, etcétera. Yo creo que más allá de lo que es la comunicación que se nos ha hecho llegar, sería interesante de repente conversar con la Armada para saber si ellos consideran que requerirían de otros medios o de más medios para poder cumplir de manera más eficiente la tarea que se les ha encomendado. No sé, me imagino para esto desde lo que es la supervigilancia satelital, pasando por aviación aeronaval. Pues sabemos que, por ejemplo, pesqueros no necesariamente solamente chinos, sino que también españoles en el pasado, rusos,
han tenido la mala costumbre de desactivar sus GPS cuando entran a pescar en aguas territoriales chilenas. Y en ese sentido, quizás sería una interesante cosa el recibir una exposición respecto de cuáles son los medios que están a disposición y hasta qué punto son capaces de entregar una cobertura para mantener un control permanente sobre las 200 millas. Muchísimas gracias, señora Gracias. presidenta. Vamos a oficiar, gracias, diputado. Vamos a enviar los oficios que correspondan para que se pueda responder la consulta del dirigente sobre el punto para entrar al orden del día, diputado. Está apagado su micrófono. Sí, gracias, presidente. Muy breve porque obviamente el diputado, señor, por su intermedio, el señor Undurraga ha hecho referencia a mi intervención anterior en relación a que yo estoy poniendo en duda el quehacer de la Armada y no es ese mi propósito. Simplemente que hay un ciudadano, una persona que se identifica, que hace una denuncia que es gravísima y tal como decía el diputado Kaiser, es posible que con una extensa costa haya lugares donde la Armada pueda no llegar con los medios que hoy tienen disponibles. Entonces, en ese sentido, creo que este tipo de denuncias tenemos que tomarlas como corresponde para ver en qué forma podemos ayudar y colaborar para que esto no se repita. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Bueno, entrando al orden del día, corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema nacional de inteligencia del Estado con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentra invitado el señor subsecretario del Interior, don Luis Cordero, la abogada asesora de la subsecretaría, Leslie Covarrubias, y el asesor legislativo del Ministerio del Interior, Rafael Collado. No sé si estará don Jorge Gatica acompañándonos telemáticamente, parece que no nos puede acompañar el día de hoy. Además, nos acompañan las señoras Verónica Barrios, coordinadora jefe del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales, del área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, y doña Bárbara Orcela, investigadora de dicha área. Quiero comentarles, colegas, que el subsecretario se comunicó conmigo para ponernos en conocimiento de que viene con algunos breves minutos, esperemos que sea breve, de atraso, puesto que está en la comisión mixta por el proyecto de ley antiterrorista. Me gustaría pedirles la unanimidad, la anuencia de la comisión para pedirle a Leslie Covarrubias que pueda tomar asiento en la mesa y poder partir el debate. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Leslie, por favor, acompáñenos. Solo porque es Leslie, estoy de acuerdo. Cuando llegue, sí. Bueno, les tiene que haber llegado, colegas, a sus correos electrónicos, y si no los ha podido imprimir, les estamos haciendo entrega por parte de Eli, de la Secretaría, las impresiones del material para esta comisión, donde vamos a proceder de la siguiente forma, donde le voy a pedir al señor secretario que pueda comentarnos, porque vamos a partir viendo las correcciones de forma al proyecto, donde les quiero proponer una votación única y económica, porque son netamente cuestiones formales, y después vamos a entrar al fondo a propósito de esperar que pueda incorporarse también el señor subsecretario. Secretario, le entrego la palabra, por favor. Gracias, presidenta. A raíz de una revisión del texto completo que la comisión lleva aprobado hasta este minuto, que hicimos la Secretaría en conjunto con la Subsecretaría del Interior, concretamente con Leslie Covarrubias, surgieron notamos varios defectos que tenía el proyecto, que son materias de forma, pero materias de forma que, a juicio de la Secretaría de la Comisión, no caben dentro de la facultad que el artículo 15 del reglamento concede al presidente para proceder de oficio. Y es por esa razón que hemos querido sistematizarlos en este documento que le hemos hecho llegar a mediodía, y que contiene 11 puntos que la Secretaría estima que es necesario corregir en el proyecto. Si le parece, la idea no es abrir debate uno por uno. La propuesta de la presidenta ha sido que pueda referirme a todos ellos
y que en un trámite más bien breve la comisión les pueda dar su asentimiento, a menos que respecto de alguno de ellos quiera hacer algún planteamiento. Diputado. No sé, ¿lo acaban de entregar ahora o ya lo habían, ya se envió había las entregado 12 a los del día- asesores? no, se envió a su correo personal. A mi correo personal. Al diputado Arroyo. Ya, Se lo enviaron al diputado Arroyo. bueno, Bueno, si el ok, diputado es una no le pequeña rendía vuelta, a está usted, bien. colega. Ya, tranquilo. No, mi consulta es por la siguiente razón, señora presidenta, porque en todos estos procedimientos que son, y aquí efectivamente hay una serie de correcciones tanto de forma como de fondo, yo solicitaría el plazo para que se votase esto, porque entiendo que lo quieren votar en paquete, para que se votase la próxima Solo semana. lo de forma lo vamos a votar hoy día, diputado. Lo de forma, pero lo de fondo, porque hay No, dos. lo de fondo no. Eso no tenemos un plazo definido Ya, para que tengamos- todavía ni siquiera lo entramos a discutir el fondo. Vamos a ir No, discutiendo. es que una serie de correcciones que están Secretario, adelante. en la forma y hay otro documento de correcciones de fondo. Por eso yo le di... A ver, pero evitemos De el acuerdo. diálogo, yo le voy a responder al diputado. Eso. Por eso le di la Aparte que es más palabra al señor simpática que secretario, porque primero íbamos a votar cuestiones netamente formales que son de redacción. Ya. Ok. Posterior a eso, y eso lo vamos a hacer en una votación económica, todos juntos, un paquete, las de forma. Luego de eso vamos a entrar al debate de fondo, donde vamos a ir norma por norma, revisando y votando, no en paquete, sino que cada una de ellas, y por cierto, abriendo la discusión que corresponda, porque son cuestiones de fondo. Pero eso es para... Y vamos, no tengo plazo, vamos a partir ahora y veremos si terminamos hoy día o la próxima semana. Vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se lleve la discusión adelante y la opinión del Ejecutivo. Le doy la bienvenida al señor subsecretario, había dado ya sus excusas para saber por qué, que sepa por qué usted llega tarde. ¿Sobre el punto? Diputado Kaiser. No, mi consulta era porque, dado que, bueno, yo no lo recibí a las 12, pero ahora acabo de recibir las correcciones de fondo. Quizás sería interesante darnos un tiempo para que nuestros asesores pudiesen chequearlas de fondo y entonces la próxima semana votamos rápido, porque a menos que exista algún tipo de objeción que sea identificable, avanzamos entonces con mucho mayor rapidez en eso y podemos ahora dedicarnos a lo que son Sí, otra parte hay del unas texto. propuestas de la mesa técnica donde podríamos probablemente avanzar con eso, que ya están concordadas por nuestros asesores, así que podríamos avanzar con eso. Diputado Joanet, tiene Sobre la el palabra. punto, para que no le demos tanta vuelta. Usted Gracias, al principio diputado. dijo, pidió el acuerdo Y me para lo votar dieron. y se lo dimos todo. Así es. Y por tanto votemos. Listo, gracias diputado. Señor secretario, retomemos sobre la forma. Entonces, Leslie, ¿tienen ustedes? Bien, presidenta. Sí, se lo hemos hecho llegar también a la subsecretaría. Las cuestiones formales que hay que corregir dicen relación con lo siguiente. Primero, en el artículo 4 se menciona que al sistema de inteligencia del Estado se le llamará en adelante el sistema. Sin embargo, la ley ya habla de el sistema en los artículos 2 y 3. Por eso se propone autorizar a la Secretaría para hacer el cambio en el artículo primero y poner ahí, luego de que se crea el sistema de inteligencia del Estado, poner que se llamará en adelante indistintamente el sistema. Por lo tanto, quedaría en el artículo 1. En segundo lugar, los objetivos del sistema de inteligencia que se mencionan en varios artículos, 31, 38, 38 ter, quater, quinques, 41, hablan en este orden: seguridad del Estado, orden constitucional, integridad territorial y soberanía nacional. El artículo 3, que está al inicio, que habla de los principios, los refiere en un orden distinto. Comienza por el orden constitucional, la integridad territorial, la soberanía nacional y deja al final la seguridad del Estado. Entonces, la propuesta es cambiar el orden en el artículo 3 para que quede igual que los restantes, comenzando esos 4 elementos con la seguridad del Estado. El artículo 4, en la página 2 del documento, el artículo 4 tiene 6 incisos. Los artículos primero, segundo y tercero regulan una materia absolutamente distinta de los artículos cuarto, quinto y sexto. Los artículos cuarto, quinto y sexto fueron incorporados con posterioridad a la votación de este artículo mediante una indicación y se refieren a los temas referidos a capacitación y especialización. Por lo tanto, la propuesta de la Secretaría, para adecuar a la técnica legislativa este artículo, es que los artículos cuarto, quinto y sexto, sin modificar su contenido,
pasen a ser un nuevo artículo 4 bis. Esa es la propuesta. Luego, en el artículo 5 bis, en el inciso segundo, el documento tiene un párrafo destacado con negrita que dice: asimismo podrán suscribirse convenios con organismos autónomos del Estado e instituciones privadas. Entonces, la idea es consignar el infinitivo, en vez de suscribirse, por suscribir, para que quede bien claro quién es el sujeto que está autorizado para llevar adelante dichos actos. En el artículo quinto, el artículo 5 cuáter, que regula el objeto, la naturaleza y la creación de la Política Nacional de Inteligencia de Estado, dice en el inciso cuarto que previamente a su aprobación o modificación, el ministro encargado del Gobierno Interior deberá ponerla en conocimiento de la Comisión de la Cámara de Diputados a cargo del control del sistema de inteligencia del Estado, y asimismo deberá ponerla en conocimiento de la Comisión Permanente del Senado que se acuerde en sesión de sala. Esas mismas comisiones son creadas en el artículo 37 y dicen exactamente lo mismo, de modo que para no repetir la norma, y sobre todo la idea de no repetir es que cuando en el futuro quieran modificar una, no se les olvide que hay otra igual y no tener que modificar ambas, porque alguna de esas se puede pasar, es en el artículo quinto cuáter reemplazar el texto que está destacado con amarillo por lo siguiente: de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, a que se refiere el artículo 37. En el punto sexto, en la página 4, para evitar repetición de preceptos, el artículo 5 quinquies, que regula el objeto, naturaleza, duración y procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, dice en su inciso cuarto: el secretario ejecutivo de Inteligencia de Estado deberá comparecer una vez al año en la Comisión de la Cámara de Diputados a cargo del control del sistema de inteligencia del Estado a una sesión secreta en la que dará a conocer los objetivos del plan, sus lineamientos generales y su estado de avance. Y una norma similar, casi idéntica, contiene el artículo 37, inciso tercero. El secretario ejecutivo de Inteligencia, en su calidad de presidente del Comité de Inteligencia de Estado, deberá comparecer una vez al año a la Comisión de la Cámara de Diputados, encargada del control de inteligencia, a una sesión secreta en la que dará a conocer los objetivos del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, sus lineamientos generales y su estado de avance. Entonces, la propuesta es que, debido a que la obligación de comparecencia que establece la norma es más propia de la rendición de cuentas que de la fase de elaboración del plan, la Secretaría propone mantener únicamente la norma del artículo 37 y eliminar, por reiterada, la del artículo 5 quinquies. Al final. En el punto 7 es más sencillo. El artículo 6 bis es el único artículo que tiene un epígrafe dentro de todo el proyecto de ley. De manera que, si bien es recomendable que cada artículo esté rotulado con un epígrafe para su mejor comprensión, como esta práctica no se adoptó en ninguna otra disposición del proyecto, la sugerencia es eliminar el título del artículo 6 bis. Luego, el punto 7 y el punto 8, para abreviar, los voy a tratar conjuntamente. A lo largo de todo el proyecto se ha utilizado la expresión los directores o jefes, o cuando corresponda, directores y jefes de los organismos y servicios de inteligencia, como los artículos 4, 6 bis, 31, 38, 38 bis, 38 sexies. Respecto de los organismos y servicios, también en el artículo 7 septies, 7 nonies. Bueno, en todos ellos, Presidenta, digamos, a lo largo del proyecto hemos detectado varios artículos en los cuales se habla solo de los jefes de los organismos y servicios de inteligencia o solo de los directores de los servicios y organismos de inteligencia. Y en algunas partes se habla solo de los organismos y en otras partes solo de los servicios. Entonces la idea es poder uniformar, de manera que en todos ellos se hable de los jefes y directores de los organismos y servicios de inteligencia integrantes del sistema. Luego, dentro del numeral 8 hay una situación muy particular. En el artículo 7 nonies, todos estos son artículos que están aprobados, ¿cierto? No hay ninguno que esté pendiente de votación. Habla de las funciones del centro de fusión y en la letra E menciona 2 veces a las agencias.
en relación a las agencias de inteligencia, y en ninguna parte del proyecto esta comisión ha optado por esta mención, de modo que habría que reemplazar agencias por organismos y servicios de inteligencia. En el punto 9, en el caso de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, tiene un titular que es un órgano unipersonal, el secretario ejecutivo. Por lo tanto, en el artículo 7 decies, que indica funciones de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, esta Secretaría estima que debieran referirse al secretario ejecutivo, porque son funciones que designar en cuanto órgano unipersonal, como por ejemplo, designar al jefe del centro de fusión. En el punto 10, una vez que en el título quinto ya hemos radicado en el presidente de la Corte de Apelaciones la competencia para autorizar los procedimientos especiales de obtención de información, luego en el artículo 41 bis, cuando se crean estos varios tipos penales, el encabezado parte hablando de los procedimientos especiales de obtención de información contenidos en el título quinto en el marco de la autorización concedida por el juez para su ejecución. Claramente habría que reemplazar juez por presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. Y finalmente, en el punto 11, que está en la página 8 del documento, el artículo 43 consagra varios tipos penales en sus 9 numerales. Y en varios de ellos establece la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, aunque la denomina de diversos modos. En los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto habla de inhabilitación absoluta y perpetua. Y en los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo habla de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El Código Penal, al establecer la escala general de penas, dispone en el artículo 21 que el nombre de esta pena es inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. De modo que la Secretaría también propone que se uniforme de esa manera en la redacción de los distintos numerales del artículo 43. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Yo le quiero agradecer el trabajo a nuestra Secretaría, exhaustivo y muy meticuloso, para poder hacernos ver estos detalles que, si bien son de forma, pero no son menos importantes a la hora de sacar una buena ley, entendiendo que esto va a pasar a la posteridad probablemente de muchas décadas. Quisiera primero darle la palabra al señor subsecretario para ver si tiene alguna aprehensión, algo que quiera agregar, o si considera que el trabajo hecho por la Secretaría está conforme. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo a las diputadas y a los diputados presentes. No, simplemente agradecer la disposición de la Secretaría. El equipo del Ejecutivo ha revisado y ha trabajado conjuntamente con ellos y por lo tanto, cada una de las recomendaciones de ajustes formales el Ejecutivo las comparte y además las agradece especialmente. Muchas gracias, subsecretario. Le quiero agradecer a Leslie también, que es parte de su equipo, porque también colaboró en la redacción de este documento. Diputado Lavé me había solicitado la palabra. ¿Y si alguien más? Sí, presidenta, pero creo que ya lamentablemente llegué tarde al proyecto porque estoy reemplazando al diputado Moreira. Pero solamente para no quedarme con la sensación de un vacío. Presidenta, en el artículo 37, ya que en definitiva el secretario ejecutivo de Inteligencia de Estado, en su calidad de presidente del Comité de Inteligencia, deberá comparecer una vez al año. Yo me imagino que lo debatieron latamente, etcétera, pero solamente para poder no quedar como con un vacío propio intelectual. ¿Por qué una vez al año? No quiero abrir el debate, solamente quiero saberlo. Si la diputada Hertz me deja terminar por su intermedio, presidenta, solamente ¿por qué una vez al año? Cuando creo que es sumamente importante que un ente como él venga en reiteradas ocasiones, a lo menos semestralmente. Yo me imagino que lo discutieron ya, pero para irme con la información para casa. Gracias. Está muy bien y es muy legítima su consulta, diputado. Lo que pasa es que los planes son anuales y por lo tanto, como la ejecución y desarrollo es anual, la rendición de cuentas también es anual. Una cuestión de concordia.
Ahora, sin perjuicio de aquello, diputado, podemos igualmente tener la posibilidad de tener información, de citar, no es obligatorio que sea una vez al año, si se requiere, se puede, es el desde. Claro. Pero acá hemos tenido en toda la tramitación, sí, al subsecretario Cordero, nobleza obliga. Estimados colegas, como he señalado, vamos a hacer una votación única y ejecutiva. Así que vamos a tomar la votación. Por favor, señor secretario. Ya. Bien, la presidenta ha puesto en votación estas propuestas de correcciones formales. Diputado Kaiser. Pero Andrés. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, agradecerle la gestión y la labor de la Secretaría. Yo voto a favor. Muchas gracias. Diputado Becker. Muchas gracias, secretario. También me alegro que este tipo de cosas se resuelvan en forma oportuna. Voto a favor, señor secretario. Diputada Marta Bravo. Estaba recién. Diputada Carmen Hertz. Lo mismo, el secretario, apruebo y agradezco la labor de la Secretaría y de la Subsecretaría de Interior de sus asesores. Diputado Joanet. De igual forma, saludar, felicitar y agradecer el trabajo de la Secretaría, de la Subsecretaría de Interior, para justamente lograr este trabajo. Muchas gracias. Lo apruebo. Diputado Lavé. Agradecer la labor de la Secretaría también, presidente, y voto a favor, igual que los otros diputados. Gracias. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Son 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada las modificaciones formales elaboradas por la Secretaría y Leslie Corrúa. Estimados colegas, ahora les quisiera pedir que pudiesen buscar dentro de sus documentos las propuestas de correcciones que ha hecho la mesa técnica. Probablemente Eli ya lo entregó. Exacto, ese documento. Para que entremos ya, que son cuestiones un poco más ya de fondo, pero concordadas por nuestros equipos de asesores, por lo tanto ya tenemos un preacuerdo para poder avanzar de conformidad a las mismas. Las votaciones donde todavía tenemos disposiciones pendientes, que ya son bastante más de fondo y que no han sido revisadas por la mesa técnica, las vamos a dejar al final. Y vamos a avanzar donde ya hay un preacuerdo para poder hacer más ágil la discusión. Voy a dar la palabra al señor secretario respecto de la propuesta de la mesa técnica. Presidenta, correspondería continuar con el artículo 38 ter. La mesa técnica propone reabrir el debate de este artículo. ¿Lo tiene? Es minuta de la mesa técnica. No, no la tengo. ¿Sí me podría entregar? Sí, porque yo no la tengo. No. Pero Acá la perdón. tengo. Eli, son estos. Es esto, no, Minuta yo de no la la mesa tenía. técnica. Sí lo tiene. Ya. No, solo yo no la tenía. Perfecto, estamos. Está bien. No hay El problema. artículo 38 ter establece la clasificación de las materias que son secretas. Y en este artículo, la mesa técnica propone que, además de las materias enumeradas expresamente en ese artículo como secretas, artículo ya aprobado por la Comisión, propone que las autoridades competentes, que están mencionadas en el artículo 38 bis, estén facultadas para clasificar como secretas otras materias que consideren pertinentes, siempre que se ajusten a los criterios establecidos en el inciso primero del artículo mencionado. ¿Podríamos hacer lectura del artículo Sí. primero? El artículo Es aprobado, importante para que veamos cómo queda relacionado con el artículo primero que ya aprobamos. el artículo 38 ter, aprobado por la Comisión, dice lo siguiente. Serán clasificadas en la categoría de secreta aquellas materias que, por su excepcional importancia, requieran el más alto grado de protección y cuya utilización indebida o revelación no autorizada por la autoridad competente pudieran representar una amenaza o perjuicio extremadamente grave para la seguridad del Estado
el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional. Recibirán la clasificación de secreta las siguientes materias. Aquí viene el primer cambio de la propuesta, que es recibirán la categoría de secreta, sin necesidad de clasificación previa, las siguientes materias. Luego, mantiene igual los numerales 1 al 5, la relativa a la organización y estructura interna de los organismos y servicios de igual. inteligencia, los medios y procedimientos de obtención de información, la vinculada con instalaciones, centros de datos y fuentes de información, dotación y personal de los organismos y servicios de inteligencia, y 5, aquellas de que tomen conocimiento de las comisiones a que se refiere el artículo 37. Pues bien, el texto aprobado por la Comisión tiene un inciso final que dice: tendrán la categoría de secreta, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas en esta ley. La mesa técnica propone incorporar un numeral 6 nuevo que diga aquellas que esta ley declare secretas, dentro de la numeración, y agrega un inciso final que dice: sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el secretario ejecutivo de Inteligencia de Estado, los directores y jefes de los organismos y servicios de inteligencia podrán clasificar otras materias en la categoría secreta de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero. Así es. Esa es la propuesta, presidente. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en torno a esta modificación? ¿No? En votación, señor secretario. Sí, está circulando, queridos colegas, la indicación. Hasta el minuto, al parecer, habría sido firmada por todos los que estamos presentes. Así que podemos tomar la votación, solo falta el diputado Undurraga. 38. Bien, la indicación está firmada por la diputada Camila Flores, la diputada Carmen Hertz, los señores Becker, Kaiser, Lavé, Joanet y Undurraga. Sí, por todo. Va a ser parte de la historia extraordinaria. Diputado Kaiser, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Diputado Becker, A favor, señor secretario. diputada Carmen Hertz, A favor, secretario. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Lavé, A favor, secretario. diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila Flores. A favor. Son 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación, artículo 38 ter. ¿Pasó algo? Sí, presidenta, la Secretaría subentiende que está acordado la reapertura del debate, puesto que todos los diputados que están votando la suscribieron. Así es. Lo habíamos acordado, señor secretario, de poder, y lo votamos, de poder reaperturar el debate respecto a estas normas que habíamos dejado pendientes a propuesta de la mesa técnica compuesta por nuestros asesores y el Ejecutivo. Eso nosotros lo habíamos tomado como acuerdo hace sesiones atrás, por lo tanto ya es un acuerdo que ha sido considerado por esta comisión. Por eso estamos votando. Diputado Kaiser. Señor Gatica No está está hoy conectado, día. ¿no? Está en, Tenía que ser clase hoy día. al parecer tenía que hacer clase diputado Kaiser, por eso no se habría conectado. Al parecer hace clases en este horario y no podía, por eso no podía conectarse. ¿Son aquí? ¿El funcionario público? Porque van a Hablando mal, ¿te das cuenta? Estimados colegas, ahora vamos a entrar a poder revisar el artículo 43 y le voy a pedir al señor secretario que nos pueda leer las propuestas. El artículo 43, número 8, establece un tipo penal y la mesa técnica propone precisar el tipo penal que regula los casos en que las autoridades o funcionarios de manera ilegítima y utilizando su cargo
soliciten la realización de procedimientos especiales para la obtención de información en fuentes cerradas. Una propuesta es que, de la mesa técnica, es que la norma quede redactada de la siguiente manera. Tomando en cuenta, que voy a leer primero el artículo que aprobó esta comisión. Esta comisión aprobó lo siguiente, como tipo penal. La persona que, valiéndose de cualquier otro cargo o autoridad, ordene o disponga la realización de procedimientos especiales de obtención de información señalados en el artículo 24, excediendo las facultades otorgadas en la correspondiente autorización judicial, sin dicha autorización, o mediante la presentación de antecedentes falsos, adulterados o engañosos, incurrirá en las penas de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo y en la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes ejecuten dichas órdenes. La mesa técnica propone lo siguiente. El funcionario público que, de manera ilegítima, valiéndose de su cargo o autoridad, ordene o disponga la realización de procedimientos especiales de obtención de información, sea que se trate o no de aquellos señalados en el artículo 24, incurrirá en las penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio y en la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos u oficios públicos, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes ejecuten dichas órdenes. No obstante, el asesor del diputado, señor Kaiser, sugiere no reemplazar la expresión «la persona» ya aprobada por esta comisión por «funcionario público», dado que la jurisprudencia administrativa establece que los ministros de Estado no son considerados funcionarios públicos y no están sujetos a las disposiciones sobre responsabilidad administrativa de la Ley número 18.834. Por lo tanto, no se encontrarían comprendidos dentro de esta hipótesis. Y es por eso que hay una propuesta que se refiere al funcionario público que de manera legítima disponga la realización de procedimientos especiales de obtención de información, y otra que señala que la persona que de manera legítima valiéndose haga esto. Muchas gracias, señor secretario. Quisiera darle la palabra primeramente al Ejecutivo y luego al diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. El Ejecutivo quiere hacer una precisión de técnica legislativa, pero dado la observación que se ha formulado, el Ejecutivo quiere hacer una observación sobre la interpretación por la cual, en virtud de la cual se propone no sustituir, porque en opinión del Ejecutivo, por su intermedio, señora presidenta, es una interpretación extremadamente riesgosa que no se compadece ni con la legislación vigente, pero en segundo lugar, sobre todo, con la jurisprudencia de los tribunales. Y paso a hacer la relación. La expresión funcionario público o empleado público para efectos penales es lo que corresponde desde el punto de vista de la descripción de quién es el sujeto activo del delito y de la descripción del tipo. La razón es extremadamente simple porque es la presión adecuada, pero además porque quiero recordar que el artículo 260 del Código Penal entiende quién se reputa empleado público para efectos penales. Si me permite, señora presidenta, por su intermedio, hacer un breve recuerdo. El artículo 260 del Código Penal considera empleado público a quien ejerce cargo o función pública y habitualmente siempre se ha creído que se refería exclusivamente a los funcionarios de la Administración del Estado. Y en consecuencia, de hecho, voy a ejemplificar con esto, durante largo tiempo, en las defensas penales, esto yo estoy hablando de la historia del derecho público chileno, no me estoy refiriendo a este Parlamento en concreto, en la historia del derecho público chileno, algunos parlamentarios que fueron objeto de investigaciones penales en el pasado, y esto desde la década de los 60 en adelante, sostenían que el artículo 260 del Código Penal no les era aplicable y por lo tanto no eran funcionarios públicos para efectos penales. La jurisprudencia de la Corte Suprema es uniforme en entender que los parlamentarios también son funcionarios públicos. Es más, la jurisprudencia es uniforme en entender que una persona contratada a honorarios en el Estado, es decir, aunque no esté sentado formalmente en un cargo o función pública, tiene la condición de empleado público para efectos penales. Esta advertencia, vuestra señoría, me parece conveniente hacerla porque la expresión correcta es funcionario público. Una interpretación distinta en términos de que funcionario público es solo la Administración Central y no se aplica a los ministros de Estado, no se compadece ni con el texto del Código Penal,
ni se compadece con el criterio uniforme de la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales en Chile. Por eso cuando una persona está contratada a honorarios en el Estado puede ser perseguida incluso como funcionario público. Y por eso es indiscutible que aun cuando una persona ejerce un cargo de representación popular, en el caso de los parlamentarios, los concejales, también tiene la condición de funcionarios públicos para efectos penales. Dicho esto, la observación es correcta en relación a la aplicación del estatuto administrativo. Pero este no es un debate del estatuto administrativo. Es cierto que el estatuto administrativo, la norma que regula el empleo público, no se le aplica a los ministros de Estado, pero de nuevo, una salvedad. Las reglas administrativas aplicables en materia de probidad administrativa, que están reguladas no en el estatuto administrativo, sino que en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente el título 3º, la jurisprudencia de la Corte de la Contraloría sí sostiene que se aplica a los ministros de Estado y abunda la jurisprudencia sobre la aplicación de esta regla. Dicho de otro modo, la observación de que no se aplica el estatuto administrativo no se puede traspolar ni a materia penal, porque es inequívoco el texto y su aplicación, y no se puede extrapolar tampoco a probidad administrativa, porque es inequívoca la aplicación de las normas de probidad administrativa a los ministros de Estado de conformidad a la legislación general. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario. Tiene la palabra en primer término el diputado Kaiser. Gracias. Señora presidenta, yo no veo la razón por la cual dejar la palabra o el tipo restringido a la figura del funcionario público. Le voy a explicar por qué. En primer lugar, pues efectivamente existe la condición, van a haber parlamentarios que van a tomar conocimiento de esto a través de la Comisión de Inteligencia, y usted me puede plantear que en la jurisprudencia de la Corte hasta el momento han sido considerados en materia penal como funcionarios públicos, pero esa jurisprudencia puede cambiar. Bueno, yo he visto cómo han cambiado incluso norma expresa en la Corte Suprema cuando consideran que es correcto y ignoran norma expresa. Es decir, tenemos aquí a los jueces, tenemos a jueces involucrados que no son considerados funcionarios públicos para efectos del criterio, tenemos a los parlamentarios, tenemos a los ministros. No sé cuál es la condición de los subsecretarios en ese sentido. Lo que sí, plantearle también que si usted deja el tipo abierto, no deja a la discrecionalidad el tema. No empieza a discutir usted si efectivamente es funcionario público o no es funcionario público, simplemente persona. Punto. Que abusando de su cargo, de su función. No existe mayor debate en esa materia y no va a haber tampoco una discusión ante tribunales por lo mismo. El artículo 238, por lo demás, creo que el Código Penal dice aquí, dice, las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se haya encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia. En los delitos en que se refiere este párrafo, se aplicará el máximo del grado cuando el valor de lo malversado excediera 400 unidades tributarias mensuales, siempre que la pena señalada del delito conste de un solo en conformidad a lo establecido en el inciso 3º, el artículo 67 de este código. Si la pena conste de 2 más grados, se impondrá en un grado máximo. Señor presidente, quizás mi asesor legislativo les pueda explicar hasta qué punto esto es relevante, por favor, si me lo permite. ¿Les parece que pueda el asesor Iván explicarnos? Hay acuerdo. Tome asiento, por favor, Iván, con mucho gusto, haga uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Sin perjuicio de reconocer que lo que está diciendo el señor subsecretario es efectivo, en cuanto a que el concepto, digamos, de funcionario público no es necesariamente en el derecho administrativo similar al del derecho penal. Eso no es materia de la discusión y estamos de acuerdo en ese sentido. Simplemente que el concepto de funcionario público en una norma penal como la que se está estableciendo, a nuestro entender requiere precisar que no se refiere solamente a aquellos que están regidos por el estatuto administrativo, los estatutos especiales administrativos que existan para la administración pública. ¿Por qué? Porque precisamente en materia penal, cuando
se hace una interpretación de las normas que existen en virtud precisamente de la tipicidad que debe existir de los de los delitos, requiere una interpretación estricta. Entonces, el mismo Código Penal o las leyes penales las que se han encargado de señalar cuándo un concepto que se entiende normalmente o en otras ramas del derecho en un sentido, se van a entender de otra manera para efectos penales. Y lo que el señor diputado Kaiser está tratando de explicar es que, por ejemplo, en los delitos de malversación de caudales públicos, y esto solo por vía de ejemplo, el artículo 238 señala expresamente cuándo extiende el concepto de funcionario o empleado público a otros casos. Era solo un ejemplo para demostrar que el concepto de funcionario público en materia penal efectivamente puede tener otras interpretaciones, pero es la misma normativa la que le da esa extensión. No se puede interpretar por analogía en materias de derecho público, y el derecho penal como una rama del derecho público tampoco puede interpretar de esa manera. Entonces, lo que en definitiva señalamos y que nos causa preocupación es que un concepto como o una referencia en el artículo 43, número 8, extensa o más abierta, como se había señalado o como se había aprobado, no va a generar dudas de interpretación en algún momento ante un tribunal. Va a quedar abierto y, por lo tanto, nadie va a discutir si el concepto de funcionario público se refiere o no a un ministro de Estado, por ejemplo. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a Pablo Celedón que pueda integrar la mesa, y les pido acuerdo a los señores integrantes de la comisión, puesto que la propuesta de funcionario público fue realizada por Pablo Celedón. ¿De acuerdo? Pablo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludando a los integrantes de la comisión, a la secretaría. Efectivamente, ayer tuvimos esta discusión en la mesa técnica y creo que lo que dijo el subsecretario fue muy cercano a lo que en algún momento expuse, precisamente porque yo entiendo el punto de la interpretación de la jurisprudencia administrativa que tiene el diputado Kaiser, y entiendo que por años incluso se estableció de que los ministros no eran funcionarios públicos que no estaban sujetos a responsabilidad disciplinaria. Y eso fue así incluso hasta años después que se introdujo la modificación, la reforma constitucional, que se introdujo el artículo 8 del principio de probidad, y se estableció que los ministros de Estado sí tenían responsabilidad, al menos respecto a lo que incumbe a las faltas a la probidad, y que en ese sentido la Contraloría no podía hacer nada, pero ponía estos antecedentes en conocimiento del Presidente de la República y del Congreso Nacional respecto efectivamente de lo que podía ser una acusación constitucional, en tanto se podía entender que había una infracción de norma. Ya, pero eso es netamente dentro del administrativo. Acá estamos alojados dentro del ámbito penal. En el ámbito penal se ha entendido siempre un concepto amplio de funcionario público que abarca incluso al Presidente de la República. Entonces, si el Presidente de la República tiene esa categoría, con mayor razón la va a tener el Ministro de Estado. Yo puedo entender la aprehensión que tienen respecto de que puede haber algún cambio en la jurisprudencia. Ahora, el único punto que entiendo que puede haber una aprehensión es que efectivamente el artículo 260 dice que es el que establece este concepto amplio que se ha adquirido por la jurisprudencia, pero la cuota solamente a los delitos funcionarios, que son los que conocemos y que son en el fondo la gran gama, que está la malversación, el fraude, digamos, el cohecho, y algunos delitos también a propósito de dar el alcance de qué es lo que es un funcionario público para efectos del delito de tortura, premio legítimo, etcétera, ¿ya? Lo acota eso, pero efectivamente la jurisprudencia ha ido mucho más allá y para efectos incluso de las agravantes de quien se vale de la función pública, lo ha entendido en esos términos bastante amplios, más allá de lo que es de lo que establece el estatuto administrativo. Entonces, creo yo que sin norma perfectamente se puede entender que es un funcionario público y efectivamente, o sea, no entender que un ministro estuviera cubierto en esta hipótesis es complejo. Ahora, yo respecto a los tipos penales abiertos, yo soy muy contrario. Yo creo que el tipo penal tiene que estar, ojalá, lo más cerrado posible, porque eso es lo que da precisamente, ahí está el principio de legalidad desde el punto de vista de la tipicidad, en sentido estricto, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, si tenemos la posibilidad, mejor que quede con funcionario público, porque además es lógico, porque después el tipo dice el que se vale de su cargo autoridad. O sea, no puede ser nadie más que un funcionario público. Ahora, lo que pudiese ser como una propuesta alternativa, un juez podría hacer también. Ahora, como propuesta alternativa, lo que podría hacer es que se incorpore un inciso final,
Porque como hay varios tipos que son referidos al funcionario público, que a lo mejor pudiese haber un inciso final que diga que para efectos de este artículo se entenderá por funcionario público aquel sujeto que desempeñe los cargos y funciones establecidas en el artículo 260 del Código Penal. ¿Cuál es el artículo 260 del Código Penal? Es precisamente el que ha dado pie a esta interpretación, a esta jurisprudencia amplia que dice, para los efectos de este título y del párrafo cuarto del título tercero, que son los que hablábamos recién, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del jefe del jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará esta calificación que el cargo sea de elección popular. Eso es una posibilidad. Por eso. Está No, Pablo... por eso dice que para efectos de este artículo, lo que pasa es que es un inciso final, porque acuérdate que todo, como son numerales, todo lo anterior es un inciso. Es eso, es en el fondo un inciso segundo o final. Perfecto, muchas gracias. Diputado Undurraga me había pedido la palabra hace rato. Yo creo que está bastante clara ambas posiciones. Yo me quedo básicamente con la interpretación que acaba de hacer Pablo, porque además está apoyada, digamos, por la interpretación que sobre la misma materia también hace la biblioteca en esta materia. Y si vale la pena o no vale la pena ponerle el 260 del Código Penal como inciso final, y ya la verdad es que todo lo que se ha dicho y se ha acordado aquí es parte de la historia de la ley. Entonces, si queremos escribir la frase, la escribimos, pero la verdad es que, es más, esta discusión la tuvo el señor Crispi hace menos de un año acá, señalando que no era funcionario, igual la Contraloría le dijo que tenía que presentarse a la propia Cámara de Diputados. Por lo demás, esta indicación en la base, nosotros mismos la presentamos, dado lo que había lamentablemente ocurrido con una subsecretaria anterior en esta materia. Entonces, esta es una reacción a una acción que nosotros no nos imaginamos cuando generamos el proyecto de ley, ni la ley actual y vigente. Entonces, me parece que es linda la discusión jurídica, pero creo que se cierra por todas partes. Y además todo lo que ha dicho tanto el diputado Kaiser como el subsecretario y el asesor Celedón ya es parte de la historia de la ley como referente, digamos, para la toma de decisiones en los tribunales. Señor subsecretario, tiene la palabra. Simplemente, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para la historia de la ley y con todo respeto al estimado colega asesor por su intermedio, señora presidenta, el asesor del diputado Kaiser. El artículo 238 que él cita, que se hace extensiva, disculpe la precisión jurídica, pero creo que es relevante porque como se abrió discusión, no es que sea una extensión del concepto de empleado público. La malversación es un delito funcionario. Lo que pasa es que también puede cometer malversación el que recibe la plata aunque no sea funcionario público. Entonces, la referencia al artículo 238 está pensado en el receptor del recurso y por eso ese privado podría ser constitutivo del delito de malversación. Simplemente hago esa precisión porque no es una extensión del concepto de funcionario público, sino que es una extensión del delito funcionario quien recibe los fondos. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Kaiser, su segunda intervención. Sí, muchas gracias, presidenta. El asesor Celedón propuso una solución que podría ser perfectamente de consenso. A mí me suena, porque a mí me repite un poco el tema de que se haya modificado el texto así como se modificó. Originalmente quedaba perfectamente cerrado, el tipo está cerrado. ¿Por qué? Porque dice claramente que es la persona que ejerce un cargo o autoridad. Quedaba cerrado. ¿Quién más podía ser que es irrelevante en ese sentido si se considera que es funcionario público o no es funcionario público? El debate académico respecto de cuándo se es funcionario público y cuándo no quedaba perfectamente subsanado con la redacción original. Entonces, en ese sentido, la pregunta es ¿por qué se modifica?
Gracias, diputado Kaiser. No sé si usted, subsecretario, Leslie o Pablo, quisieran hacer uso para responder el porqué de la fundamentación. Subsecretario, y después de esto vamos a votar. Señora Presidenta, por su intermedio, simplemente porque este es un delito funcionario. De modo que la redacción quede lo suficientemente clara que es un delito funcionario. Esa es nada más la razón de técnica legislativa. Nada más, señora Presidenta. Sí, diputado Lavera. Vamos a poner en votación, señor secretario, la indicación de la mesa técnica en primer término, y si es que se aprueba esa indicación, se entiende, por lo tanto, que se cae la indicación del diputado Kaiser. No ha sido presentada. ¿No ha sido presentada? ¿No la presentó finalmente? No, si eran propuestas de la mesa técnica. Ah, perfecto. No se oficializó la propuesta. Por lo tanto, tenemos solamente una indicación, que es la que hemos firmado casi todos los integrantes de la comisión. Señor secretario, tomemos la votación. Bien, la propuesta que somete a votación, entendiendo que está reabierto el debate en virtud del acuerdo adoptado respecto de la votación anterior, está firmada por las diputadas Camila Flores y Carmen Hertz. Los diputados Jonet Undurraga, Becker, Lavé y la diputada Erika Ñanco. Es la que hace referencia al funcionario público. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, señor secretario, mire, si hubo discusión acá, va a haber discusión en tribunales. Es decir, si hay interpretaciones disímiles respecto de este punto, va a haber una discusión en tribunales y eso puede terminar de cualquier manera, porque usted sabe que en el mar, en tribunales uno está en manos de Dios. Y en ese sentido puede terminar esta interpretación siendo otra. Yo personalmente me voy a abstener en esta votación, señor secretario, porque creo que la redacción original era mejor, era más completa y no daba lugar a dudas, siendo que el debate respecto de cuándo se es funcionario público y cuándo no se mantiene abierto. Muchísimas gracias. Abstención. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lavé. Con el micrófono, por favor. A favor, secretario. Gracias. Diputada Erika Ñanco. Con el micrófono, diputada, por favor. A favor. Diputado Francisco Undurraga. Me niego y me resisto a darle la condición de deidad a los miembros de los tribunales de justicia. Por eso la voto a favor. Diputada Presidenta Camila Flores. A favor, sí. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobada la indicación respecto al artículo 43. Ya. Miren, en razón del tiempo, y quisiera a lo menos que partamos con esta discusión, donde ya vamos a entrar en el artículo 15 bis propuesto por el Ejecutivo, en la misma, diputado Undurraga, en la misma de la propuesta de la mesa técnica, pero a la vez usted la tiene, y todos los integrantes la tenemos, como en las disposiciones pendientes de votación. Ya esta es todavía una norma que nosotros no hemos votado, pero que tenemos un avance, digamos, por parte, ¿cierto?, de la mesa, y quisiera a lo menos que empezáramos a ver la discusión. Le voy a pedir al señor secretario que pueda leer este artículo 15 bis. Quizás no vamos a resolver esto hoy día por la temática. Cuando el señor secretario haga lectura, voy a pedir primero que haga lectura de lo mismo y después quisiera hacer una intervención sobre el 15 bis, señor secretario. Sí, vamos a hablar todo. Muchas gracias, Presidenta. En las páginas 98, 99
y 100 del comparado, que se les está entregando en este minuto, que es el comparado que tiene fecha de hoy, figura una indicación del Ejecutivo formulada en septiembre de 2024 para incorporar el siguiente artículo 15 bis, que dice lo siguiente: en los procedimientos laborales en que esté involucrado personal o expersonal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, no se aplicarán las reglas relativas a la publicidad establecidas en el artículo 425, inciso primero, y en el artículo 428, ambos del Código del Trabajo, y cualquier otra disposición que diga relación con la publicidad de los procedimientos. Asimismo, en el desarrollo de estos procedimientos o de cualquier otro relativo a los derechos funcionarios del personal o expersonal de la agencia, el tribunal deberá adoptar, de oficio o a petición de parte, todas las medidas tendientes a la protección y reserva de la información que pueda afectar la seguridad del Estado y la defensa nacional, tanto en la presentación de acciones, en el ofrecimiento y rendición de pruebas y en la dictación de la sentencia, incluida la anonimización de los datos personales y sensibles de las partes o testigos que tengan la calidad de funcionario o exfuncionario de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, adoptando adicionalmente las medidas que sean necesarias para no afectar la participación y el derecho a defensa que asiste a las partes. Toda persona que acceda a las actuaciones, registros e información relativa a las causas referidas en los incisos primero y segundo estará obligada a guardar secreto de las mismas. La infracción a este deber de secreto será sancionada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, un auto acordado de la Corte Suprema determinará las directrices para que los tribunales den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo respecto de las partes, testigos y funcionarios del tribunal, debiendo resguardarse siempre el derecho al debido proceso. Y respecto de esta norma, se ha presentado también la indicación 61.3 del diputado Johannes Kaiser para agregar un artículo 15 bis nuevo que regula esta materia de la siguiente manera: los procedimientos administrativos en que esté involucrado personal o expersonal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil o cualquier otro relativo a los derechos funcionarios del personal o expersonal de la agencia deberá ser conocido por la Contraloría General de la República, la que deberá adoptar de oficio todas las medidas tendientes a la protección y reserva de la información que pueda afectar la seguridad del Estado y la defensa nacional, como asimismo la anonimización de los datos personales de las partes o testigos que tengan la calidad de funcionario o exfuncionario de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Toda persona que acceda a tales actuaciones, registros o información estará obligada a guardar secreto de ellas. La infracción de este deber será sancionada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43. El Contralor General de la República deberá emitir y actualizar las directrices de seguridad necesarias y establecer aquella unidad institucional encargada de conocer esta clase de requerimientos. Además, Presidenta, termino con esto, la mesa técnica se ha pronunciado en relación con el artículo 15 bis propuesto por el Ejecutivo. Dice que gran parte de la mesa técnica no presenta observaciones respecto de su redacción. Cabe indicar que este artículo tiene como finalidad resguardar el secreto de las actuaciones dentro de los procedimientos laborales o cualquier otro relativo a los derechos funcionarios en que esté involucrado el personal o expersonal de la Agencia Nacional de Inteligencia. Muchas gracias. Sí, enseguida. Le voy a dar, diputado Undurraga, la palabra primeramente al Ejecutivo. Muchas gracias. ¿Ok? Por favor. Disculpe, que pensé que era de fondo. No. En la versión 10.12.2024, en la página 98, hay un artículo 15 bis que dice relación con el sistema, planes de estudio, etcétera, etcétera. Sí, es que sí lo habíamos rechazado, diputado. No, está bien, pero es que es como nos acaban de entregar un comparado, ¿me entiendes o no? Entonces, como nos dice que está rechazado, y hay un 15 bis en la 99 y un 15 bis en la otra, es por eso que lo estaba señalando. Gracias, diputado. Efectivamente, el artículo 15 bis de la página 98 fue rechazado por la comisión. Por lo tanto, ahora nos corresponde el de la página 99, el que es nuevo, digamos, el 15 bis nuevo. Subsecretario, ¿tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, el Ejecutivo quiere hacer una explicación en relación a esta indicación. En el sistema institucional chileno, los derechos funcionarios tienen dos mecanismos actualmente de reclamación. Uno es el que actualmente regula el artículo 160 del Estatuto Administrativo, que es una norma muy antigua del derecho público chileno, que reconoció históricamente a la Contraloría General de la República como el medio de reclamación de los derechos funcionarios. Y siempre se entendió que era el contencioso de los funcionarios públicos. En ese sentido, por su intermedio, señora presidenta, la indicación del diputado Kaiser en el sentido que los derechos funcionarios se reclaman a través de la Contraloría es correcta y en el fondo es una manera de reafirmar el actual contenido y redacción del artículo 160 del Estatuto Administrativo. Y efectivamente las reglas actuales del artículo 160 del Estatuto Administrativo no disponen de reglas específicas para resguardar el secreto reserva. Eso es correcto, pero solo quiero recordar que en la actualidad existe un mecanismo de reclamación ante la Contraloría sobre derechos funcionarios. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo es algo distinta en relación a este punto. El artículo 160 del Estatuto Administrativo y los mecanismos de reclamación ante la Contraloría son reconocidos como mecanismos de reclamación administrativa de derechos funcionarios, no jurisdiccionales. En la actualidad, los funcionarios públicos están haciendo uso eficaz y amplio de la tutela laboral. Incluso recurren a la tutela laboral no solo funcionarios regulados por el Estatuto Administrativo, sino que también funcionarios de Carabineros de las Fuerzas Armadas. Solo estoy haciendo la descripción, ¿ok? En consecuencia, el Ejecutivo, teniendo en consideración esos aspectos, considera que debe existir una regla de reserva en el caso que se utilicen procedimientos jurisdiccionales ajustados al Código del Trabajo. Lo que quiero decir con esto es que establecer una regla exclusivamente de competencia de la Contraloría, de reclamación de la Contraloría, que el Ejecutivo comparte, por cierto, no inhibe la impugnación jurisdiccional. En consecuencia, debe existir una norma que si se utiliza la vía laboral y particularmente la tutela laboral, se resguarde el secreto y la reserva en ese procedimiento. Dicho de otro modo, establecer solo una regla pensando que la reclamación es exclusivamente ante la Contraloría es no tomar resguardo en el evento que se utilice la tutela laboral y por eso el Ejecutivo presentó el artículo 15 bis. De hecho, el Ejecutivo, por su intermedio, señora presidenta, participa en la inquietud del diputado Kaiser cuando se utiliza la reclamación del Estatuto Administrativo. Es más, si ustedes me apuran un poco, debiéramos tener una regla especial para los sumarios administrativos desde el punto de vista del secreto de reserva. Pero lo que el Ejecutivo trata de resolver no es esa situación, reconociendo que debiéramos también abordar el tema de la reclamación ante Contraloría, sino que específicamente el uso de la tutela, el de los mecanismos laborales y por lo tanto si se va a utilizar esa vía, que existe una regla procesal de resguardo de la información que se extienda también a los jueces y al procedimiento en propiedad. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, considerar lo siguiente, una persona que fuese de... En primer lugar, pensar que un funcionario de investigaciones, de Carabineros, Ejército, etcétera, considere que está sometido al Código Laboral es una de las degeneraciones de nuestro sistema jurisdiccional en este momento y de hecho está generando problemas insolubles en el funcionamiento del sistema. Venir a reforzar desde aquí con esta norma que esto se puede hacer también desde la nueva agencia de inteligencia, nos va a generar más problemas que otra cosa. Por otro lado, quien presente una acción de tutela ante un tribunal laboral, develando secreto va a cometer delito, de la mano de la legislación que nosotros estamos aprobando, si no aprobamos la indicación del Ejecutivo. Porque necesariamente va a tener que revelar información clasificada, cosa que no sucede si se presenta ante la Contraloría. Es decir, ir ante un tribunal laboral para un funcionario de la agencia de inteligencia
con las normas de secreto y de clasificación que nosotros hemos establecido aquí, significa develar secreto. Y significa, asimismo, necesariamente la persecución penal. Yo personalmente lo dejaría como instancia de reclamación. La Contraloría no generaría una instancia de secreto en el Tribunal Laboral, porque al generar la instancia de secreto en el Tribunal Laboral, yo le estoy dando el espacio al funcionario para que pueda develar información que es considerada clasificada. Esa es cuanto menos mi opinión en esta materia. Y por lo demás, no creo de ninguna manera que un funcionario público que está protegido por el estatuto, y no olvidar que nosotros se supone que vamos a tener un estatuto especial para esta agencia, que todavía no hemos hablado de él, ¿ya? Pero un funcionario que está protegido por un estatuto especial, ¿ya? Y que se somete voluntariamente a ese estatuto especial porque postula voluntariamente al sistema, evidentemente que no puede tampoco exigir las mismas protecciones que tiene una persona que está en el mundo privado. Y eso es quizá el problema que tenemos que solucionar todavía, no hacernos cargo de que nuestros funcionarios de la ANIC en algún momento pasen por encima de la legalidad y nuevamente sean respaldados por el Poder Judicial en ese proceso. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Undurraga. Muchas gracias. Yo lo veo exactamente al revés, colega, por su intermedio, presidenta. En primer lugar, ya el solo hecho de ser funcionario de la ANIC es materia de inteligencia y en materia de secreto. No veo que en el barrio la gente piense o se le diga que yo trabajo en la ANIC como encubierto. Luego la persona en todo momento pasa a ser un anónimo a la sociedad en cuanto a su labor diaria. Dicho lo anterior, yo estoy con la señora Dorothy Pérez. Yo creo que este es un tema de tribunales y no es un tema de la Contraloría. Y si aquí a todos nosotros nos ha molestado la ventilación de los datos, durante todo este periodo hemos construido todo esto en base a que la menor cantidad de gente participe de aquello, yo no sé cómo resguardo los datos de la Contraloría. No lo sé, porque aunque le dé la obligación de guardar los datos, la estructura y conformación de la misma, a diferencia de los tribunales de justicia, tiene un rigor distinto. Podríamos ponernos de acuerdo en qué tribunal se pueden ver las reclamaciones laborales de las personas miembros de la ANIC. Pero me parece que las reclamaciones laborales, per se, sobre todo, porque el estatuto va a ser un estatuto distinto al estatuto administrativo, per se, de estos funcionarios, a mí no me parece que nosotros tengamos que caer en que la Contraloría sea quien esté sujeta a resolver las reclamaciones de cada uno de estos funcionarios. Sobre todo porque es un tema que, y usted me entenderá mejor, pues, diputado Kaiser, es una bandera de la derecha. Ver qué hacer con el estatuto administrativo. A través suyo, por favor, presidenta. Gracias, diputado. Diputado Joanet, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Mira, a mí el mundo ideal, esas categorías ideales de ver, es que tuviéramos un funcionario que tuviera dos identidades. Y dos identidades legitimadas por el Estado, al estilo británico. En la inteligencia británica, cuando un agente de inteligencia mueren dos personas, o sea, dos identidades. Pero eso no va a ocurrir acá. Por tanto, lo que tenemos es lo que tenemos acá. Pero algún día podríamos llegar a eso. En definitiva, eso garantizaría absolutamente cualquier tipo de filtración o secreto, porque finalmente no podríamos develar de quién estamos hablando. Dicho lo anterior, a mí me parece que uno no puede categorizar las instituciones, pero los tribunales están para un tipo de función y la Contraloría para otro. Para mí, queda claro respecto de la propuesta que hay en el primer párrafo, respecto de a quién se le aplicarán y quién no se le aplicarán las reglas relativas a la publicidad establecida en el artículo 425, inciso primero, y en el artículo 428.
pero me remito después al tercero. Toda persona que acceda a las actuaciones o registro de información relativa a las causas referidas a los incisos primero y segundo estará obligada a guardar secreto de la misma infracción de este deber secreto, será sancionada en la conformidad de los dispuestos artículos 43 de la presente ley. Por tanto, a mí eso me resguarda que en definitiva tengan que ser los tribunales, en un sentido especial, que puedan justamente resguardar una cuestión que es fundamental, porque estas personas, independientes de su identidad y de quiénes son, tienen que tener alguna tutela laboral. Porque eso hay que garantizarlo, no son entes, ¿no? Entonces yo por eso, a propósito también lo que señalaba por su intermedio el diputado Undurraga, me quedo con esta redacción que puede efectivamente no ser perfecta, pero creo que se acerca. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Joanet. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, si vamos a dejar a la ANIC efectivamente sometida al derecho laboral, perfecto, pero sincerémoslo, ¿ya? Y con eso nos ahorramos el tema. Ahora, por otro lado, señora Presidenta, la Contraloría ya tiene experiencia en el manejo de temas que están protegidas por secreto. En cambio, usted en tribunales laborales va a tener una competencia que va a ser también de acuerdo con lo que es la jurisdicción del tribunal en que se produce, en que se incoe el proceso. Entonces usted va a tener no un órgano, sino que puede tener múltiples órganos que pueden estar sometidos entonces después a un problema de filtraciones en razón de temas laborales, de funcionarios de la agencia. O sea, aquí lo que usted abre es un abanico de posibilidades para filtraciones de todo tipo, con documentaciones que quedan botadas en cualquier parte, ¿no? Y donde entonces los señores, los señores jueces, los actuarios o los funcionarios del Poder Judicial van a tener acceso a esto con una probabilidad de que si se produce una filtración sea muy difícil establecer dónde está el origen. Entonces, por un lado, no nos estamos haciendo cargo o estamos haciendo doble trabajo, porque ¿para qué necesitamos un estatuto especial para la ANIC si de todas maneras van a estar sometidos al régimen laboral normal? Y por otro lado, estamos abriendo ahí un espacio de la mano de lo que son las jurisdicciones de los tribunales laborales que difícilmente vamos a cubrir desde el punto de vista de la contrainteligencia. Entonces, perfecto, puede haber una sanción. Maravilloso, hay sanción también por ir muy rápido en la carretera. Mire cuántos están cumpliendo con el límite de velocidad. O sea, al final lo único que protege, lo único que efectivamente protege es la certeza de ser pillado si uno comete el delito o la falta. Y la probabilidad de que esa sanción o de que esa situación se produzca teniendo entonces a gente que no tiene nada que ver con la inteligencia, pero nada que ver, si hay algo que está lejos de la inteligencia es un tribunal laboral, ¿ya? Tomando conocimiento de interna del sistema de inteligencia, bueno, me van a disculpar, si eso está llamando a que quede el desastre. Muchas gracias. Diputado Joanet, tiene usted la palabra. Gracias, diputado Kaiser. Si yo... A propósito de lo que señala por su intermedio el diputado Kaiser, claro, efectivamente la Contraloría conoce algunas materias relativas a inteligencia. Por ejemplo, la Contraloría conoce en términos generales en qué se gastan los gastos reservados, a propósito. Y yo lamento, de verdad, quiero decir lamento que se haya develado a partir del caso Monsalve toda esta situación, por lo que estamos mostrando en definitiva, transparentando cuestiones que de verdad no corresponde transparentar. Los gastos reservados son gastos reservados, ahora quienes inescrupulosamente los gastan ya es otra cosa. Pero eso es una cuestión que en todas las administraciones tienen y poseen esos gastos para cuestiones que tienen que ver con los criterios propios de los gobiernos. Y por tanto, en ese sentido la Contraloría sí efectivamente tiene cierto acceso, por ejemplo, a los gastos reservados también de las Fuerzas Armadas, pero no va a entrar la Contraloría a saber quién es uno de los agentes encubiertos que tenemos. No voy a continuar. Pero nosotros, la Contraloría es imposible, no puede llegar a eso. Pero obviamente sus funcionarios tienen acceso a gastos reservados. Y la Contraloría no puede llegar a ese nivel y no puede llegar a esa dimensión. Entonces, la Contraloría efectivamente tiene acceso a cierta información de inteligencia y secreta, pero no a toda la que corresponde. Dicho eso,
no vamos a tener tribunales de inteligencia. No podemos tener tribunales, no, eso no estamos legislando. En el caso de las Fuerzas Armadas, donde en general no se filtra nada, son funcionarios, y son funcionarios de inteligencia también, que están adscritos a las normas laborales que tienen las Fuerzas Armadas. Y en este caso estos funcionarios, los queramos o no, son funcionarios públicos. Como dije yo al principio, a mí me gustaría el modelo inglés, donde en definitiva tenemos agentes de inteligencia que tienen frente al Estado dos tipos de registros, y al final nadie sabe cuál de los dos es, pero bueno, eso no es el escenario ideal. Y por tanto, yo creo que la Contraloría no debe conocer, justamente, porque a la Contraloría le compete el supervigilar justamente que las acciones que se hagan dentro de la parte administrativa, en el caso de la inteligencia, funcione bien, pero no las actuaciones ni las acciones que emprendan estos funcionarios. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Joanet, tiene la palabra la diputada Carmen Hertz. Gracias, Presidenta. No muy breve, simplemente enfatizar que recordemos que a la Contraloría le compete el control de legalidad de las actuaciones. Claro. La tutela laboral no la podemos eliminar. La tutela laboral tiene que ver con derechos fundamentales que están dentro de un marco, no solo nacional, sino también internacional. Por lo tanto, a mí me parece correcto y adecuado y positivo que establezcamos el secreto o reserva en el evento que se desplegara una acción de tutela laboral. Gracias, Presidenta. Gracias a usted. Pablo Celedón, le quiero dar la palabra para saber también su opinión. Y si alguien más quiere hacer uso de la palabra, me avisa. Sí, Presidenta, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que planteó el subsecretario en cuanto a que la propuesta del diputado Kaiser y la propuesta que plantea la mesa técnica son compatibles. Yo también lo creo. Yo creo que efectivamente la regla general es que ¿cómo se llama? Las cuestiones funcionarias las vea la Contraloría General de la República. Ahora, ¿se puede judicializar eso? Sí, se puede judicializar. Y es imposible, que no lo podemos evitar. Y no lo podemos evitar porque incluso la judicialización, más allá de la tutela, que es la herramienta que se está utilizando, pero más allá de la tutela, incluso se podría judicializar por la vía de recurso de protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner una excepción en el artículo 20 de la Constitución? Es imposible. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que abordar cuál es la hipótesis cuando el asunto se judicialice. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la regla está bien. Ahora, lo que yo quiero desdramatizar un poco es, estamos hablando, o sea, yo entiendo cuál es la lógica del sistema, que es cerrarlo, pero estamos hablando de cuestiones laborales, no estamos hablando que se van a conocer grandes secretos de la agencia. Entonces, desde esa perspectiva, está bien, hagamos el esfuerzo para hacerlo lo más cerrado, para que las personas que ventilen cuestiones que sean clasificadas reciban sus sanciones, pero tampoco lo dramatizarían tanto de que se van a conocer o se van a ventilar cuestiones de seguridad nacional. Eso es complejo. Entonces, eso un poco creo yo que las dos propuestas conviven. Habría que modificar la propuesta de la mesa para que en el fondo sea conciliable con lo del diputado Kaiser, pero creo que las dos propuestas pueden convivir. Muchas gracias, Pablo. Yo comparto, creo que efectivamente no son incompatibles en ningún sentido ambas indicaciones, tanto la del diputado Kaiser como la de la mesa técnica. Y a mí me gustaría sugerirle a la comisión, entendiendo, es del Ejecutivo, perdón, no de la mesa técnica, creo que son compatibles, entendiendo que lo más probable es que esto vaya a terminar, y lo anticipo, vía recurso siempre. Creo que esa va a ser la fórmula. Que pudiésemos buscar una fórmula de redacción conjunta, porque mi parecer, al igual que de Pablo y de varios acá, el subsecretario, que no hay incompatibilidad entre las mismas. Entonces a mí me gustaría proponerle a la comisión, si tienen a bien dejar esta discusión pendiente a la propuesta conversada entre ambas posturas, porque de verdad yo creo que ambas tienen puntos y que pueden fortalecer y salir una buena norma, si pudiésemos concordar entre el Ejecutivo y el diputado a un punto, digamos, en que ambas indicaciones puedan conversar
podríamos verlo en las reuniones de la mesa técnica que se están sosteniendo, que se sostienen semanalmente, y traerla la próxima semana, si le parece, a la comisión. ¿Estarían de acuerdo? Ok, de acuerdo. Lo otro, estimado subsecretario, tenemos pendiente, lo habíamos conversado la semana antes pasada, de poder tener una reunión en el Congreso, en su oficina en La Moneda, donde usted estime pertinente, para avanzar previa a la votación lo relativo a la planta. Quisiera nuevamente poderle transmitir la inquietud que tenemos muchos, donde me incorporo, de poder conocer esa propuesta, la mirada que ustedes tienen antes de llegar acá, para evitar, digamos, quizás dilaciones que podríamos resolver antes con el ánimo, insisto, de poder contribuir a tratar de salir adelante con los tiempos. Hoy día avanzamos bastante, dejamos resuelto cuestiones de forma que eran relativos, sacamos adelante lo de la mesa técnica y tenemos que empezar a discutir lo pendiente. Y probablemente, subsecretario, donde va a haber alguna inflexión, si no la resolvemos antes, es lo relativo a la planta. Así que nuevamente yo entiendo que usted estuvo con labores fuera del país la semana pasada y que por eso no pudimos sostener la reunión, pero me gustaría, ojalá, que eso lo pudiésemos concretar, idealmente, no sé, antes del próximo martes 17, porque nos hemos propuesto idealmente tratar, ojalá, de despachar al menos de esta comisión el día martes 17 lo que nos queda. No es demasiado, tampoco es tan poco, yo sé que es difícil, pero yo creo que podemos. Hagamos el intento al menos, y por eso me gustaría nuevamente hacerle ese llamado para poder conversar previamente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo le transparento a la comisión, por su intermedio, señora presidenta, la situación en la cual se encuentra el Ejecutivo en este punto. En la actualidad, dado que este es un tema sensible para la comisión y también lo es para nosotros en la tramitación del proyecto, nosotros tenemos una conversación abierta en la actualidad con la Dirección de Presupuesto, precisamente para el ajuste de la planta. Como ustedes comprenden y como ustedes bien saben, esos diálogos son de ida y vuelta y tienen sus tensiones, y esa es la situación en la que nosotros nos encontramos en la actualidad, pero son conversaciones que se están desarrollando en la actualidad. No es una conversación pendiente, sino que es una conversación que se está desarrollando en la actualidad. Vamos a buscar una fórmula en que nosotros podamos transmitir a ustedes el estado de la cuestión, dónde está la diferencia, para que ustedes también la conozcan, previa a que nosotros presentemos la propuesta a la comisión. Muchas gracias, y le agradezco además la sinceridad, subsecretario, porque creo que eso nos permite entender por qué quizás no se ha concretado la reunión, no que sea por falta de voluntad o de interés de la subsecretaría, sino que necesitan que le autoricen los recursos. Es clarito. Diputado Undurraga. Gracias. Entendiendo la problemática en que se encuentra la subsecretaría en esta materia, yo lo podría recordar no solamente a la subsecretaría y en el más amistoso de los tonos, que esta Cámara aprobó un aumento, una creación de planta de 45 personas para el sistema, de la cual a lo mejor ahí ya están los recursos, y entendiendo que no se van a abrir cupos por 45 personas y no, porque esto es un escalonamiento, hay una educación, hay un tema. Entonces, no es que quiera desconocer para qué iba ese dinero que fue aprobado, que por cierto no iba para el incremento, pero sí iba para el sistema, son 45 cupos, hay bastantes millones de pesos aprobados ya, solicitados además por el Ejecutivo como señal en este tema, que a lo mejor parte de aquellos se podría consensuar, que se podrían utilizar en la primera etapa, porque las discusiones con la DIPRE las hemos vivido los que hemos estado hoy día en la oposición, que fuimos gobierno, y ustedes, bueno, mucho más, digamos, han gobernado 30 años el país, los socialistas sobre todo. Gracias, diputado. Diputado Ioannet, ¿no? Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, uno de los aspectos, como usted bien sabe, tiene que ver siempre con la discusión del marco. Entonces, que usted me manifiesta esa opinión por su intermedio, señora presidenta, para nosotros también es una salida de ir buscando. Entonces, así que yo agradezco mucho ese mensaje. Muchas gracias, señora presidenta. No, por supuesto. No nos hemos querido pasar más allá de nuestras atribuciones en ningún caso. Diputado Ioannet. No, solamente señalarle, dado lo que usted planteó en la primera parte, recién,
en el sentido de lograr el 17 terminar con toda la voluntad. Ahora, para llegar a eso, yo no quiero cercenar el debate, pero si tenemos acuerdo en la comisión, tratemos de no reabrirlo permanentemente, si no, no vamos a llegar. Porque en definitiva es la única posibilidad para que pudiéramos llegar a mixta en enero y eventualmente sacar esta ley en enero. Si no, no sale. No sale porque la primera semana de enero no vamos a tener sesiones, nos quedarían 2 semanas. Lo vamos a lograr, ténganos fe. Yo le tengo mucha fe a usted sabe perfectamente que, Sí, que gracias, además diputado. creo que lo ha hecho muy bien como presidenta, pero esa no es la discusión es otra. Es que si tenemos acuerdos, los acuerdos hay que en definitiva respetarlos, si no, no vengamos, traigamos todo acá y no hagamos las comisiones técnicas. Muchas gracias, diputado. No sé si alguien tiene puntos varios. No, pero solamente todavía para cerrar. ¿Ok? Diputado Kaiser. Señora Presidenta, porque en algún momento nosotros conversamos con nuestros asesores y nos dieron una cifra para lo que tenía que ser en la planta final. Es decir, no estamos hablando de la planta del próximo año, la planta de 6 meses, ya, pero la planta final de la agencia. Y eso tiene que quedar plasmado en la ley. Y si no me equivoco, eran aproximadamente 1.000 personas. Eso lo vemos. Lo que se había planteado como una necesidad, si que querías expandir efectivamente, si se quería expandir, pero se quería expandir efectivamente a cubrir las necesidades de inteligencia que tenía el país. La ley de planta tiene que hacerse cargo de lo que va a hacer esta agencia, no ahora, no el próximo año, sino que en 5 años más o en 7 años más, cuando esté funcionando al 100%. Y eso sería lo que yo quería plantearle al Ejecutivo, que lo tengan presente para no tener que cambiar la ley entonces cada año. Fue demasiado. Porque también permite una planificación. Le va a permitir una planificación a la DIPRES. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Bueno, efectivamente, más allá de los números, que probablemente no es este el lugar donde debamos conversar. Sí, yo recuerdo perfectamente que el antiguo subsecretario habló de ciertos números, pero la idea es, ese ex subsecretario Manuel Monsalve, él se aventuró con números, diputado, sí. No fue hasta hace mucho donde él estaba tramitando el proyecto. Ahora, sin perjuicio de eso, esperemos a que, diputado Kaiser, esperemos a que el subsecretario nos pueda concretar, digamos, una fecha de reunión y podamos hablar estos temas un poquito más en profundidad, porque es importante hablar claro, probablemente por la información, a eso es lo que quería llegar, que probablemente por la información no vamos a poder hablar en sesión abierta pública, pero bueno, tomaremos los resguardos pertinentes si hay que hacerla en carácter de secreto. Bueno, y por haberse cumplido los objetos de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.